¿Cable es el que se mueve o es el triciclo? No, es el cable, bro. Es el cable, lógicamente el cable. El cable es el que baja y sube. Claro, eso está soldado ahí. Ay, Dios mío santo. Esta es la parte más incómoda. I don't like it, I don't like it. Keep going. ¿Eh? Eso es una pestañita lo que está moviendo, no me ahí del cable. Así mismo, ¿eh? Ay, Dios santo, ¿verdad? Que yo estoy loco, tú. Una pestañita. Una pestañita lo que está aguantando el cable. ¿Cómo está Así eso, mismo, brother? así mismo, ¿eh? Esa gente está muerta en miedo igual que nosotros. En el capítulo anterior estuvimos en el río Jordán, en donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y aprendimos sobre el significado del bautismo para los creyentes. Los evangelios nos cuentan que inmediatamente después de Jesús ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué manera tan diferente de actuar al Espíritu Santo a como lo habíamos visto anteriormente en el río. Allí vino en forma de paloma junto a las hermosas aguas del río Jordán, pero ahora le lleva al desierto, un lugar seco y solitario, lleno de fieras, según nos cuenta el Evangelio de Marcos. Aquí ya tenemos la primera enseñanza para este capítulo. Debemos esperar nosotros también lindas experiencias con el Espíritu Santo, pero no olvidar que Él suele muchas veces llevarnos al desierto, y en especial lo hace con aquellos con quienes tienen grandes planes. Lo hizo con José, luego de darle sueños. Fue en el desierto donde sus hermanos le lanzaron al pozo. Lo hizo con Moisés, luego que entendió que él estaba llamado a liberar a su pueblo. Lo hizo con Pablo, luego de convertirse, estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Y lo hizo así con la mayoría de aquellos a los cuales él llamó. Y ahora aquí tenemos a Jesús, que aunque era Dios hecho carne, la carta a los Hebreos nos cuenta que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para ser autor de esta grande salvación. Y por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Los evangelios nos dicen que le llevó al desierto de Judea. Entonces, cuando analizamos los capítulos anteriores en los que se nos dicen que Juan había estado bautizando en el río Jordán cercano al desierto de Judea, esa descripción nos sitúa exactamente en el lugar en que cientos de años atrás el pueblo de Israel había cruzado hacia la ciudad de Jericó. De manera que tanto la Biblia como la tradición ubica el lugar de la tentación de Jesús en esta zona del desierto de Judea, en los alrededores de Jericó. Pero cuando me di cuenta de esto, pude ver el cuadro de lo que Dios estaba queriéndonos decir. En primer lugar, con el bautismo, Jesús estaba, al igual que los israelitas, cruzando para conquistar nuestra salvación del otro lado del río. De la misma manera que lo había hecho Josué, nombre del cual proviene el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Solamente Josué y Caleb dieron una opinión completamente diferente acerca de esta ciudad que ellos estaban a punto de conquistar. Ellos dijeron, no, sí, verdaderamente es una tierra de gigantes, es una tierra que es imposible para nosotros poder conquistar, pero en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, nosotros iremos y conquistaremos y Dios nos dará la victoria. Después de Josué haber estado durante 7 días rodeando esta ciudad y cantando y alabando a Dios, fue impresionante que al 7º día el Señor les dijo, griten bien fuerte después de la 7ª vuelta. Y cuando ellos gritaron, no gritaron según los hombres, no fue algo físico que sucedió aquí, por eso ellas cayeron, sino que cuando ellos gritaron fue un grito de guerra espiritual, fue un grito de alabanza a Dios que estremeció los cimientos de estos muros y los muros cayeron bajo el poder de Dios. Josué y el pueblo les tocaba pelear con gigantes que poseían esta tierra. Y los gigantes en la Biblia pueden ser interpretados en muchas ocasiones como símbolos de demonios y el mismo diablo, con el cual Jesús venía a pelear en este mismo desierto. Y así, de la misma manera que en Jericó, durante esos 40 días de ayuno, caerían los muros espirituales que el diablo había levantado alrededor de toda la humanidad. Luego, más adelante, el mismo Señor enseñaría a los discípulos sobre la importancia de estar en ayuno y oración antes de enfrentarse a estos poderes espirituales de maldad. La tradición ubica este monte como el mismo lugar en el que Jesús pasó sus 40 días de ayuno y oración. También ahí hay una cueva que se cree que fue la misma en la cual él estuvo resguardado durante ese tiempo. Así que sin pensarlo 2 veces, tomamos este peligroso teleférico para que nos subiera a la cima de esa montaña.
Al llegar, fue maravilloso ver esa vista panorámica que teníamos delante de nosotros. Podía verse toda la ciudad de Jericó, al igual que a la distancia podía ser visto el último tramo del río Jordán que desemboca en el Mar Muerto, lugar por donde los israelitas habían cruzado antes que cayesen los muros de Jericó. Y también muy posiblemente ese fue el mismo lugar en donde Jesús fue bautizado. Más a la distancia podemos ver, aunque con un poco de neblina, la cordillera donde se encuentra el monte Nebo, monte desde donde Moisés miró la tierra prometida, pero no le fue permitido entrar. Mientras ahora aquí está Jesús, después de haber cruzado el río en su bautismo, al igual que Israel, y se encuentra en este ayuno de 40 días peleando con gigantes que poseían no la ciudad de Jericó, sino el destino eterno de toda la humanidad. Toda la humanidad había caído desde Edén en posesión de Satanás y sus demonios. Y el Señor aquí estaba enfrentando al mismo jefe de los gigantes demoníacos, quien venía a tentarle para desviarlo de su propósito de conquistar nuestra salvación en la cruz. Y el maligno viene con 3 tentaciones principales que nos describen los evangelios y que están cargadas de significados que trataremos de descifrar. En primer lugar, le tienta a que convirtiera una piedra en pan para satisfacer su necesidad de hambre física. Y de aquí ya salen varias enseñanzas. Al igual que Jesús, en el momento nosotros, mientras tengamos este cuerpo caído por el pecado, tenemos necesidades en nuestro cuerpo. Y no es malo tener necesidades. El problema está cuando tratamos de suplir esas necesidades fuera del tiempo y de la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Jesús no comiera mientras se encontraba en esos días de ayuno. No era pecado comer, pero sí lo hubiese sido para él en ese momento. Asimismo, tenemos que entender la naturaleza de la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo de aquí se deriva la esencia misma del pecado. La misma Escritura enseña que todo lo que Dios creó es bueno y Él desea nuestro bien. Para nada es esa clase de Dios que algunos piensan que está allí solo para regañarnos y decirnos cosas buenas. No. Pero existen cosas que fuera de su tiempo y voluntad se constituyen en pecado. Y este es el origen mismo del pecado, la desobediencia. Es muy interesante ver venir al diablo con una propuesta muy parecida a la que le había hecho a Eva en el Edén. Come. Y como ya dijimos, al igual que a Jesús, el problema no estaba en el acto mismo de comer, sino en el desobedecer a Dios. Luego el apóstol Juan nos habla del origen de la tentación en nuestro cuerpo, al decirnos que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y a continuación seguiremos viendo cómo la tentación a Adán, Eva y a Jesús, y también a nosotros mismos, tiene que ver con estos 3 elementos. Deseo de la carne, deseo de los ojos y deseo por recibir gloria. Jesús rechaza este deseo de comer contestándole al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo que pone la voluntad de Dios por encima del deseo de su cuerpo. También con esta respuesta Jesús estaba rechazando las expectativas mesiánicas de algunos judíos que le veían a él solo como aquel que vendría a resolver los problemas materiales de la gente repartiendo el pan, es decir, las necesidades materiales de provisión y libertad política, a lo cual Jesús rechazó, enseñando que su reino no era de este mundo. Y aunque él multiplicó los panes y los peces, esa no era su misión principal. Criticó a aquellos que solo lo seguían por los panes y los peces. En nuestro tiempo también muchos vienen a Jesús solo para que Él les resuelva sus problemas materiales, a los cuales les deberían aún sonar estas palabras en sus mentes, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego nos cuenta el Evangelio de Lucas que le llevó a un monte muy alto, y podríamos pensar que era este mismo monte en donde estamos ahora. Pero continúa diciendo que desde allí le mostró todos los reinos de la tierra. Y señala esto el escritor como si hubiese sido una película que hubiese sido pasada delante de él, ya que desde este monte solamente se puede ver el desierto de Judea. Desde allí Satanás trató de suplir la segunda necesidad que hay en todo ser humano, y es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es tan fuerte como el de nuestro cuerpo, es tan fuerte como la sed y el hambre. Por eso el diablo le muestra todos los reinos del mundo en solo un momento. Porque lo que desean nuestros ojos, desea nuestro corazón. Y lo que se concibe en el corazón, luego pasa a nuestras acciones. Jesús rechaza esta propuesta de obtener poder político y los placeres de este mundo. Y llama la atención escuchar al diablo decir: te lo puedo dar porque a mí me ha sido dado. Así que surge la pregunta: ¿quién se lo dio? Pues la respuesta está en el Edén. Recuerden que Dios le había dado a Adán autoridad de gobernar sobre todo lo creado, y cuando desobedeció, entregó esa autoridad a Lucifer. Y allí no solo le entregaba la autoridad sobre la tierra,
sino sobre su propia vida y eternidad. Cuán importante es entender esto, ya que el diablo aún sigue tentando a los hijos de Dios, proponiéndoles placeres de este mundo, pero él no ofrece nada beneficioso para nosotros. Es todo parte de un engaño. Él te puede dar riquezas, fama, placeres, pero luego te quitará la salud, la paz y por último, tu eternidad, llevándote al mismo lugar al cual él está destinado. Por lo que nuestro ejemplo para vencerle debe ser el Maestro, quien nuevamente le contesta diciendo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Nosotros los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, y a menos que logremos vivir para ese propósito mediante Cristo, nuestras vidas carecerán de sentido. También como en el caso anterior, Jesús aquí rechaza la segunda expectativa mesiánica de quienes le esperaban a él como aquel que les entregaría el reino a Israel y dominaría sobre toda la tierra. Aunque muchas de estas profecías del Antiguo Testamento aún están por cumplirse, y se nos dice que él reinará sobre las naciones luego de su segunda venida, en esta primera su conquista era solo de carácter espiritual. Además de venir a conquistar la salvación y quitar al diablo el imperio de la muerte, venía a conquistar el corazón de aquellos que estuviesen dispuestos voluntariamente a recibirle como el Rey y el Señor de sus vidas. Ahora nos dirigimos hacia el monasterio, donde según la tradición fue el mismo lugar exactamente donde Jesús fue tentado por el diablo y donde pasó sus 40 días de ayuno y oración. Por último, el diablo le lleva al pináculo del templo en Jerusalén y allí le propone hacer un acto religioso extravagante al saltar desde la cima del templo, a lo cual le responde nuevamente con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta era la tercera expectativa mesiánica que tenía el pueblo. Ellos esperaban un Mesías como Superman, y algunos judíos así le esperan hoy. Un superhombre capaz de resolver todos sus problemas políticos y convertirse en un gran líder espiritual haciendo grandes señales. Aunque Jesús hizo muchas señales, sin embargo esta no, ya que esta señal que proponía el diablo era basada en soberbia y en orgullo religioso. Esto significaba tentar a Dios. Esta fue la misma soberbia que se apoderó de Moisés al punto de que le impidiera entrar a la tierra prometida. Cuando estaba enfrente de la peña, la golpeó, en vez de hablarle como el Señor le había mandado, para que fuese santificado delante de su pueblo. Y aunque en esta ocasión se trataba del mismo Hijo de Dios, al cual luego vemos en el libro de Apocalipsis recibir la misma gloria que el Padre, sin embargo, en su humanidad no le era permitido interponerse para recibir la gloria del Padre. Así establecía un ejemplo para todos los apóstoles y predicadores que vendrían después de él a anunciar el Evangelio. Cuán importante es entender esto a aquellos que llevamos su palabra, a quienes también Satanás nos insta a tomar parte de la gloria que solo pertenece a Dios. Recordemos los querubines que vio Isaías delante del trono. Solo volaban con 2 alas y el resto era para cubrirse ellos. De manera que solo Dios recibiera la gloria. Así que llevemos esto presente siempre que seamos tentados en esta área. Recordemos el mandato de no tentar al Señor nuestro Dios. Luego de esta última tentación, se nos dice que el diablo lo dejó por algún tiempo. Es decir, que aunque Jesús había vencido como Josué lo hizo en Jericó, el enemigo no descansaría y regresaría para tratar de recuperar su territorio. Llevemos esto siempre presente como nos escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Después de acabar todo, estar firmes. Con esta victoria Jesús terminaba este ayuno que había servido para preparación de su espíritu. Allí había recibido las fuerzas para llevar a cabo esta batalla espiritual y comenzar esos 3 años intensos de ministerio, que culminarían con su muerte y resurrección. Terminando con las últimas lecciones para nuestra fe en este capítulo, recordemos que si el Maestro fue tentado, nosotros también lo seremos. Por lo que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder enfrentar esta batalla espiritual a la cual entra todo creyente desde el momento de su conversión. Batalla que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Según la tradición de los que creen que este lugar fue realmente el sitio donde Jesús estuvo resguardado en esta cueva durante los 40 días de ayuno, piensan que aquí mismo Él estuvo. Y pueden observar que acogedor es este lugar. Vamos a bajar por ese agujero hacia otra cabaña que se encuentra en esta cueva.
Son impresionantes este lugar. Justo en este monte que pertenece al complejo montañoso del desierto de Judea. Es impresionante cómo podemos estar aquí. Nos encontramos bajando hacia la ciudad de Jericó nuevamente. Es impresionante lo que pudimos observar desde esa montaña y desde esa cueva. Que si ciertamente fue el lugar donde Cristo estuvo 40 días de ayuno y oración, mientras él ayunaba, es muy posible que él mirara para acá abajo y pudiese ver la ciudad de Jericó. Y asimismo, quizás en su mente venía el pensamiento que como Josué tuvo que conquistar esa ciudad, él estaba ayunando y venciendo a unos gigantes mucho más grandes que los que vivían en esa ciudad de Jericó. Era el gigante de Satanás y todos sus demonios, todos sus imperios. Iban él a vencer en la cruz a unos cuantos kilómetros de aquí. Y asimismo él se estaba preparando para conquistar la salvación para toda la humanidad. Y aquí tenemos nuevamente el testimonio de los muros de Jericó que recayeron al grito de Josué por el poder de Dios. Nuestra confianza está en aquel que subió a ese monte y venció y está con nosotros y es mayor que el maligno que está en este mundo. Y por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Así que hermanos, luego de haber completado este capítulo, podemos continuar ahora hacia el norte de Israel, en donde se va a desarrollar la mayor parte del ministerio de Jesús junto al mar de Galilea. Nos vemos en el próximo capítulo junto al mar de Galilea.